Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan todas ustedes, amadas hermanas. Hoy estamos compartiendo con ustedes este video correspondiente para la unidad 3 de nuestra materia de Ley y Evangelio. Esta semana estarán repasando el tema de teología de la palabra. Vamos a tener un momento de oración. Todopoderoso Dios, que nos has dado las sagradas escrituras, te has revelado a nosotros en ellas y por ellas nos enseñas cómo vivir con justicia y rectitud. Permite que las estudiemos con reverencia y amor y las atesoremos en nuestro corazón. Pon en nosotros el deseo de leerlas y escudriñarlas constantemente. Y concédenos tu Espíritu Santo para que crezcamos en gracia y en sabiduría y seamos entendidos en el camino de la salvación. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El doctor Martín Lutero coloca en uno de sus escritos de 1520 llamado La Libertad Cristiana: una cosa y solo una cosa es necesaria para la vida cristiana: la justicia y la libertad. Esa cosa es la santa palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. El día de hoy quiero comenzar compartiendo con ustedes una de las pinturas del tiempo de la Reforma, pintadas específicamente por este hombre aquí de la barba. Es Lucas Cranach, el Viejo. Es uno de los artistas señalados de la historia del arte y reconocido protagonista partidario de la Reforma protestante. Amigo íntimo de Lutero, a quien tenemos aquí a su izquierda, sosteniendo la Biblia, la palabra del Señor, para quien pintó obras religiosas de carácter didáctico y varios retratos. A partir de 1520, su taller, en donde trabajaron sus dos hijos, Hans y Lucas Cranach, el joven, quien también pintó, comenzó a recibir numerosos encargos y junto a los temas religiosos y los retratos desarrolló una amplia producción de temas clásicos y mitológicos. En los últimos años de su vida, Cranach acompañó al exilio al elector Juan Federico I, primero a Augsburgo y más tarde a Weimar, donde murió en 1553. Lucas Cranach, el Viejo, dejó gran cantidad de pinturas y grabados, así como un taller que le sobrevivió y continuó creando versiones de sus obras décadas después de su muerte. Una de las pinturas, o muchas de las pinturas que ustedes han visto, amadas hermanas, a lo largo de este recorrido de sus estudios, han sido pinturas como esta a continuación, que es la pintura de la Ley y Evangelio, pintada también por Cranach. En la pintura vemos en el centro un árbol, que es este árbol que representa, podríamos decir, la palabra de Dios en sus ambos doctrinas de la ley y el evangelio, lo que estamos estudiando. En Apocalipsis 22, 2 al 5, leemos: en medio de la calle de la ciudad y a uno al otro lado del río está un árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes.
No habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. No sabemos si este es el texto realmente en el que estaba pensando Cranach, pero sí estaba pensando en la correcta división de la ley y el evangelio. En medio del cuadro, como vemos aquí, dice, está el árbol de la vida. Que no habrá más maldición nos habla acerca de lo que la palabra de Dios trae al pecador. El Cordero de Dios está en ella y sus siervos le servirán. Esta palabra es llevada, predicada y proclamada con la ley en todo su terror y el evangelio en toda su dulzura por los siervos y escuchada también por sus siervos. La palabra de Dios es el árbol de la vida, es Cristo mismo proclamando audiblemente que no habrá más maldición para el pecador arrepentido. Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Es así que en la pintura, entonces, volviendo a ella, esta imagen divide el espacio del cuadro en dos mitades, que dialogan por antítesis una con la otra. El árbol de la vida del paraíso y el árbol de la vida plantado en el centro del nuevo tiempo del Apocalipsis divide sin separar estas dos visiones. A la izquierda tenemos el comentario visual desde la perspectiva luterana de la ley, mientras que a la derecha encontramos la comprensión del evangelio. Ambos son dos caminos que llevan a distintos y muy diferentes y en cierto sentido totalmente opuesto. El espacio de la ley podemos ver en el fondo a Adán y Eva, tentados por la serpiente del mal y comiendo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenemos también imágenes que resumen la historia de la salvación, ya que el pacto roto en el paraíso se completa con imágenes de la liberación de las esclavitudes representadas por las tiendas de diversos éxodos. Podemos ver en estas tiendas de campaña tanto el llamado de Abraham y su peregrinación a la nueva tierra prometida, como también el proceso de liberación del éxodo que nos lleva a caminar por los muchos desiertos, purificación y transformación. En el ángulo derecho de la escena encontramos a Moisés explicando la ley a un Adán que conduce hacia la muerte a toda la humanidad. Representando en el ángulo de la escena, Moisés seguramente está acompañado por los profetas del Antiguo Testamento que complementan el mensaje de la ley. Y aquí se nos revela el sentido de la ley según la Reforma. Su primera función es confrontar al ser humano. Y a toda la humanidad, de su situación de pecado y cómo estos seres humanos han fracasado en el cumplimiento de la eterna voluntad del Creador. La ley al mismo tiempo revela la voluntad divina de liberación, solidaridad y justicia. Por otro lado, el fracaso de esa humanidad desde los tiempos ancestrales de cumplir esa voluntad. La ley le revela al hombre su caminar hacia la muerte. La ley de Dios hace necesario para que su cumplimiento sea perfecto, que se cumpla en el amor total, incondicional a Dios. No es suficiente su cumplimiento externo si no está acompañando ese cumplimiento en el amor y el perfecto discipulado.
En el otro espacio encontramos nuevamente a Adán, pero caminando en sentido opuesto al que transitaba la otra mitad de la imagen, la de la ley. En este espacio, tanto el maligno y la muerte siguen los pasos de Adán, que marcha solo en ese camino descendente, a pesar de la advertencia que le hace Moisés y los consejos de los profetas. Vemos la imagen en lo alto a Cristo como juez, con la espada de dos filos que han de juzgar al mundo. En el espacio de la gracia, la humanidad representada por Adán nuevamente, el camino es ascendente de su vida. Y ya la humanidad no está sola. Un guía sorprendente, uno de los evangelistas que le señala el camino que pasa necesariamente por el crucificado, que como el Cordero de Dios vence a la serpiente antigua según Génesis 3:15, aplastando la cabeza de la serpiente y destruyendo la muerte. A diferencia del espacio destinado a ilustrar los aspectos de la ley, donde vemos a la imagen en lo alto de Cristo como juez con las espadas de dos filos que han de juzgar al mundo. En cambio, ahora este espacio está presidido por la imagen de Cristo resucitado, pero con la cruz en gloria. El resucitado siempre es el crucificado. Esta realidad se puede distinguir, pero no separar. El camino de la ley y el camino de la gracia anunciada en el Evangelio tiene direcciones opuestas y testigos diferentes. Quienes intentan usar la ley como un camino para alcanzar la reconstrucción de la relación con el proyecto de Dios, malinterpretan los mandamientos y los usan de forma equivocada. La ley actúa en forma contraria a la justificación proclamada por Jesús de Nazaret. La ley nunca es completa palabra de Dios. Solo el Evangelio contiene las promesas reveladas en Cristo. El Evangelio es la predicación del perdón de los pecados por medio del nombre de Jesucristo. Aquí también vemos una clara distinción como lo representa esta imagen. La ley y el Evangelio se enfrentan. Mientras que la ley tiene exigencias de pureza de corazón para su cumplimiento y de una radical obediencia, el Evangelio proclama que todos los pecadores e impuros, es decir, toda la humanidad, son aceptados a través de la vida, pasión y resurrección del solo Cristo. Esta proclamación siempre será el escándalo del Evangelio y aquello que tanto le cuesta aceptar a quienes siempre quieren colocar requisitos, códigos de pureza, reglamentos de imposible cumplimiento. Son aquellos que siempre están dispuestos a tirar la primera piedra. Esta imagen nos proclama que el Cordero de Dios, el Cristo crucificado, es el único que nos abre las puertas de todas las tumbas para celebrar la resurrección de todas las liberaciones y de esta forma alcanzar la Jerusalén celestial que vemos al fondo de este cuadro. La palabra de Dios, amadas hermanas, es cristocéntrica. Cristo siempre debe estar y es el centro de la palabra de Dios. Hebreos 1, del 1 al 2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así también el evangelista San Juan, capítulo 5, versos 39, coloca en las palabras de Cristo mismo, diciendo de él: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Imagine la palabra de Dios sin Cristo.
no habría nada de qué predicar. Imagine un predicador sin predicar a Cristo, sería un predicador hablando de cualquiera de sus ocurrencias o de sus sentimentalismos, de su propia historia y de cualquier cosa que pudiera traer a los oyentes. En este otro cuadro de Lucas Cranach, que es el retablo de la Reforma, que ustedes también ya han visto en otras ocasiones, vemos del otro extremo de la cruz a los oyentes. Aquí podemos ver nuevamente a Cranach y la familia de Lutero y otras familias escuchando. ¿Pero qué escuchan si ya no está Cristo en el centro? Solo escuchan la voz de un hombre predicando cualquier cosa. Si esto fuera así, pero la palabra de Dios es cristocéntrica. Lutero coloca en una de sus obras, en efecto, ¿qué cosa sublime puede permanecer aún oculta en las Escrituras? Una vez que rotos los sellos y removida la piedra de la entrada, el sepulcro ha quedado develado el más grande de los misterios. ¿Y Cristo es el Hijo de Dios? ¿Fue hecho hombre? ¿Que Dios es trino y uno? ¿Que Cristo padeció en bien de nosotros y reinará para siempre? ¿Acaso esto no son cosas sabidas aún en las escuelas primarias, donde incluso se canta de ellas? Quita a Cristo de las Escrituras, ¿qué más hallarás en ella? Asimismo, estas son las palabras del apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2, verso 2, donde dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cristo siempre es el centro de la palabra y no puede ser quitado por ningún hombre y por nadie de ahí. Por eso aquí encontramos a Lutero en este cuadro, con una mano apuntando a la palabra de Dios, de donde saca su proclamación, de las puras palabras de las Escrituras. ¿Y qué es su predicación? Con la otra mano apunta a Cristo. Esta es la verdadera proclamación de la palabra de Dios. Esta es la teología de la palabra, Cristo mismo. Por eso Él debe permanecer siempre como centro de toda predicación y ningún ser humano debe ser privado de este gran privilegio celestial. Ahora imagine a una congregación interpretando al crucificado sin la proclamación de la palabra. ¿Qué queda? Solamente interpretaciones privadas. No hay quien proclame, no hay quien distinga la debida distinción de la ley y el evangelio. No hay quien predique al Cristo crucificado. La palabra de Dios cristocéntrica no es proclamada cuando las interpretaciones propias, sino una debida proclamación audible llega a la iglesia. Solo quedan sus propias interpretaciones. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 al 21, leemos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es así que ninguna predicación de las Escrituras debe ser interpretada privadamente por una congregación, sino un pastor debidamente llamado y ordenado. Nunca es traída por voluntad humana, sino inspiradas por el Espíritu Santo. Espíritu Santo que prepara a aquellos que son llamados por la iglesia para predicar al crucificado. La debida distinción de la ley y el evangelio y a Cristo como centro de salvación siempre. En un sermón de San Juan, también extraigo el siguiente párrafo, dice, yo no estoy solo, mi mensaje no es mi propia fabricación.
Si supiera que la palabra y el mensaje fueran solo mías, no me levantaría por todo el mundo y predicaría. Debo insistir en que no hablo de mi propia autoridad, para que no sea un mentiroso, pero sé que mi Padre ha confiado en mí todo lo que predico, que es su palabra y doctrina. De las obras de Lutero también, el Sermón de San Juan. Ahora, imagine a una proclamación de la palabra de Dios sin gente. La misma palabra, pero solamente en un sentido de estudio, algo que conocimiento propio y de facultad solamente. Yo y Cristo, pero qué triste es que no se ha dado a las Escrituras. Y no solamente triste, sino peligroso, que no se ha proclamado a la gente. Solo el predicador y Cristo, como una cuestión académica solamente, como un conocimiento propio, pero privado a la gente. En nuestro artículo 5 de la Confesión de Habsburgo, confesamos, para conseguir esta fe, Dios ha instituido el oficio de la predicación, es decir, ha dado el evangelio y los sacramentos. Por medio de estos, como por instrumentos, Él otorga el Espíritu Santo, quien obra la fe, donde y cuando le place, a quienes oyen el evangelio. Este enseña que tenemos un Dios lleno de gracia por el mérito de Cristo y no por el nuestro, si así lo creemos. Entonces, tal palabra de la cruz debe ser proclamada, debe ser llevada, es misional, es para todas las naciones y no solamente para quedarse de un conocimiento académico y privado, sino dice que es para conseguir la fe. Dios instituye entonces que la palabra sea proclamada y no leída solamente y privada de ellos, sino proclamada de una manera audible. La fe, dice las Escrituras, viene por el oír la palabra de Dios. Es la predicación del Evangelio, otorgada por el Espíritu Santo, como confesamos en el tercer artículo de nuestro credo. Creo que no puedo creer por mi propia razón y por mis propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo es quien me llama, congrega, ilumina y santifica. Obra la fe, donde y cuando le place, a quienes oyen el Evangelio. Entonces, tal palabra cristocéntrica debe ser predicada. Así leemos del apóstol ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Invocar el nombre del Señor es invocarlo a los oyentes, aquel necesitado. Debe ser escuchada la palabra de Dios. Los que no han oído no pueden llegar a la fe. Pero también dice, si no fueren enviados,
Los que son enviados son aquellos que son instruidos, enseñados a proclamar la palabra de Dios con la correcta división de la ley y el evangelio. Son aquellos que son instruidos en la palabra de Dios pastoralmente, pero también aquellas como ustedes que han sido instruidas y enviadas o serán enviadas como servidoras en su iglesia para consolar a los de su círculo, instruir a los niños, a otras damas, pero deben de saber la correcta distinción de la ley y el evangelio. Nuestro texto habla propiamente del pastorado en Romanos, pero es colocado aquí para que ustedes sepan que aquellos que son enviados a predicar la palabra son aquellos que son instruidos por la palabra o instruidos en un seminario, instruidos por el Espíritu Santo para la interpretación correcta de las Escrituras y la debida distinción de la ley y el evangelio. Estos son los enviados, porque son los que anuncian la paz y las buenas nuevas a la iglesia, la cual no puede ser privada de esta enseñanza, de esta relación entre el predicador y Cristo a quien él predica. Es así que la correcta distinción de la ley y el evangelio, volviendo al cuadro inicial, es no solamente, y es incorrecto decir que la ley está en el Antiguo Testamento y el evangelio en el Nuevo Testamento. Cristo es el centro de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero es las Escrituras en el Antiguo Testamento donde nos hablan acerca de la caída del hombre en el pecado en Génesis, en la historia de la caída. Aquí tenemos al hombre caído, es decir, al humano caído, Adán y Eva, después de ser tentados y caer en el pecado con el resultado de la muerte y de todas las implicancias de la caída en el pecado con todas sus desdichas. El hombre es hallado caído en un camino en descenso hacia la perdición y la muerte le acompaña. Pero la ley le es predicada por Moisés y los profetas, y el perfecto Moisés, Jesucristo, y todos aquellos que predican la correcta distinción de la ley y el evangelio. ¿Qué muestra la ley? ¿De dónde a dónde nos lleva? A reconocer quiénes somos, a reconocer hacia dónde vamos y cuál es nuestro destino. Pero aquel que escucha la ley y hay contrición en su corazón, entonces a este le es proclamado ahora, al mismo Adán, al mismo ser humano, todo representado por Adán, le es proclamado en su contrición, en su arrepentimiento y reconocimiento de que es un pecador, el camino de la vida. El dulce evangelio proclamado, que Cristo es su redentor, que somos salvos por la sola gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Este es el mensaje del evangelio y la correcta distinción de dónde a dónde debe ser predicada la palabra. Esta es la teología de la palabra en toda la escritura. Este es tener a Cristo como centro y proclamarlo de una manera correcta. Llevar al hombre caído y desdichado el reconocimiento de su pecado, y aquel que con corazón contrito, entonces está listo para recibir el dulce evangelio. La tesis cuarta de Walter en su libro de Ley y Evangelio coloca: por tanto, el Espíritu de Cristo no solo debe consolar,
sino también mediante el ministerio de la ley convencer al mundo de pecado. Juan 6:8. Y así como dice el profeta Isaías 28:21, hacer su extraña obra, la obra de convencer, para que después haga su propia obra, que es la de consolar y predicar la gracia de Dios. Es predicación de la ley todo lo que nos instruye acerca de nuestros pecados y la ira de Dios. No importa cómo y cuándo se haga. En cambio, la predicación del Evangelio consiste en solo demostrarnos y concedernos la gracia y el perdón en Cristo. En realidad, ¿qué declaración y predicación de la ira de Dios contra el pecado puede ser más potente y terrible que el sufrimiento y la muerte de Cristo, el Hijo de Dios? Pero en tanto que todo esto predique la ira de Dios y aterrorice a los hombres, no es aún la predicación del Evangelio, ni la propia predicación de Cristo, sino la de Moisés y la ley contra los impenitentes. Pues el Evangelio y Cristo jamás fueron ordenados y dados con el fin de aterrorizar y condenar, sino antes bien, con el fin de consolar y animar a los que ya están aterrorizados por el pecado y le temen. De las obras de Lutero también colocamos, es característica de Dios el hacer algo a partir de la nada. Por lo tanto, Dios no puede hacer nada a partir del que aún no es una nada. De modo que Dios no recibe a ninguno sino al abandonado. No cura a ninguno sino al enfermo. No le da la vista a ninguno sino al ciego. No resucita a ninguno sino al muerto. No santifica a ninguno sino al pecador. No hace sabio a ninguno sino al ignorante. Y finalmente, Lutero, citado por Francis Piper en la Dogmática Cristiana, dice: la ley tiene su tope respecto hasta dónde ha de llegar y qué ha de lograr. Esto es, hasta Cristo, a fin de aterrar al impenitente con la ira y el desagrado de Dios. Del mismo modo, el Evangelio tiene su oficio y función peculiar, a saber, predicar la remisión de los pecados a las conciencias atribuladas. Ahora bien, cuando la conciencia realmente está golpeada, de modo que siente el pecado y experimenta los terrores de la muerte, es aplastada con guerra y pestilencia, pobreza, vergüenza e infortunios similares. Y la ley le dice: eres hombre muerto y condenado, porque no cumpliste, ni eres capaz de hacerlo. Y con todo lo que yo demando de ti, digo, cuando la ley tritura hacia el hombre y lo aterra con la angustia de la muerte y el infierno y con desesperación, ya es hora de saber cómo separar ley de evangelio y asignarle a cada uno un lugar apropiado. Aquí que separe el que sabe separar, pues esta es la oportunidad y la necesidad de separar las cosas. A esto vienen las palabras de San Pablo: pero antes de que venga la fe, estábamos bajo la ley, guardados para la fe. Gálatas 3:23. Por tanto, cuando la ley me acusa de no haber hecho esto o aquello, de no ser justo y de estar en la libreta de Dios de sus deudores, debo confesar. Todo esto es verdad, pero la deducción, por lo tanto, estás perdido, no la debo conceder, sino que debo luchar con fortaleza de fe en contra de ella y decir, según la ley que me imputa mi culpa, por supuesto que soy un pecador pobre y perdido, pero apelo de la ley al evangelio, pues Dios
ha dado otra palabra por encima de la ley, llamada Evangelio. Esta palabra nos regala su gracia, remisión de pecados, justicia y vida eterna. Y también me absuelve y me libera de todos tus terrores y condenación. Y me entrega el consuelo de que toda mi deuda es pagada por el Hijo de Dios, el mismísimo Jesucristo. Es por esto que es absolutamente necesario saber bien cómo manejar estas dos palabras y prestar constante atención a no mezclarlas. Dios bendiga su semana, amadas hermanas, en el repaso de la tercera unidad de la teología de la palabra, y Dios siga bendiciendo su empeño como estudiantes de la formación diaconal. Dios les bendiga.